Levíticos capítulo 2. Nuestro buen Dios, hoy deseamos usar lo que somos y lo que tenemos para servirte a ti y para servir a nuestro prójimo. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Con el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir la Biblia y acompañarnos a meditar hoy en la parte del capítulo 2. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, echará aceite y pondrá incienso. Tomará el sacerdote un puñado con aceite junto con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar como memorial. Ofrenda quemada es de olor grato a Jehová. Lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, será de Aarón y de sus hijos. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, si presentas una ofrenda de sartén, si presentas una ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. El sacerdote tomará de aquella ofrenda y lo hará arder sobre el altar, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Ninguna ofrenda que presentéis a Jehová será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada ni ninguna de miel se ha de quemar como ofrenda para Jehová. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si presentas a Jehová una ofrenda de primicias, ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Como memorial, el sacerdote hará arder parte del grano desmenuzado y del aceite junto con todo el incienso. Es una ofrenda quemada para Jehová. El capítulo 2 de Levíticos nos habla acerca de la oblación. La oblación era una ofrenda que se presentaba a Jehová, que consistía en vegetales, bien fuesen crudos o cocidos. Había unas especificaciones. En el caso de las primicias podían llevar los granos con aceite e incienso, y el sacerdote quemaba parte de esos granos tostados, de ese aceite y todo el incienso. Si ya era procesada, entonces debían llevar flor de harina. La flor de harina era la harina molida, pero bien fina, bien refinada, y el sacerdote presentaba una porción de flor de harina, una porción de aceite y todo el incienso, y era quemado en el altar. Pero también podían llevarlo preparado, cocido al horno, cocido en sartén o cocido en cazuela. En todos los casos debía ser preparado con aceite, sin levadura, y en todos los casos debían llevar sal. Si era preparado, debía ir sazonado con sal. Igual el sacerdote tomaba parte de esto que ya había traído preparado, lo colocaba en el altar para ser quemado como ofrenda a Jehová, y lo que quedaba era para el sacerdote y su familia. Estas ofrendas vegetales son conocidas como oblaciones. En algunas ocasiones se presentaba un sacrificio de animal junto con la oblación, o sea, con una ofrenda de vegetales. Quiero retomar algo que el capítulo menciona con relación al grano. El grano, mientras que permanecía como grano, podía tener la opción de en algún momento llegar a ser sembrado y volver a dar vida, volver a servir. Pero volvía a servir para dar vida a otros granos de trigo. De esta manera, el grano de trigo, al mantenerse como grano, llegaba a servir al ser sembrado solamente para ser otra vez grano de trigo. Cuando el grano de trigo era molido, alguien podría decir que perdía su uso, ya no servía para ser sembrado, pero no perdía su uso, porque ahora el grano de trigo, convertido en harina después de pasar por en medio de las piedras que lo molían y el sufrimiento, quedaba fino, y al quedar así fino, llegaba a convertirse en una ofrenda para Jehová, pero también podía llegar a servir para alimentar ya no a otro grano de trigo y que fuera más trigo, sino para alimentar a alguien superior, que era el ser humano, que era hecho a la imagen de Dios.
Así como el grano de trigo debía morir, pasar por el trillo, pasar por la molienda, pasar por el sufrimiento, que lo aplastaran hasta volverlo fino, podía llegar a servir de esta forma para alimentar al ser humano y podía también llegar a servir como una ofrenda para el Señor. El ser humano, cada cristiano, puede convertirse como el grano de trigo en una fina harina, a través del sufrimiento, de las dificultades, morir al yo y ahora poder empezar a hacer una ofrenda para Dios, pero también un servicio para su prójimo. La invitación que deja el capítulo en el día de hoy, estimado amigo y hermano, es que uses hoy lo que tú tienes y lo que tú eres para servir a Dios y para servir a tu prójimo. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.